Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a desmenuzar un tema clave en el mundo corporativo, las operaciones entre partes relacionadas. Nos basaremos en diversas leyes fiscales mexicanas, ¿no? La ley del ISR, su reglamento, la miscelánea fiscal. Así es. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando empresas del mismo grupo, hacen transacciones entre ellas? ¿Y cómo se asegura el SAT, la autoridad fiscal, de que esos precios sean, digamos, justos? Que no se estén manipulando para pagar menos impuestos. Exacto. Ese es el meollo del asunto. Esa es nuestra misión hoy. Entender las reglas del juego fiscal para estas operaciones intercompañía. Precisamente. El concepto central, como ya mencionabas de alguna forma, es el principio de arm's length, o sea, valor de mercado. La autoridad fiscal exige que estas operaciones entre compañías vinculadas se pacten, se valoren, como si se hubieran hecho entre empresas totalmente independientes. Entiendo. Como si no se conocieran. Justo. El objetivo es muy claro: evitar que se erosione la base gravable aquí en México, o que las utilidades se muevan artificialmente a lugares con menos impuestos, ¿no? Sin una razón económica real detrás. Y bueno, las fuentes, como la ley del ISR en su artículo 179, señalan métodos específicos para demostrar esto. Ok. Entonces la ley del ISR define quiénes son partes relacionadas, ¿cierto? Empresas bajo control común o donde una influye mucho en la otra. Correcto, esa es la base. Si existe esa relación, entonces aplican estas reglas. Y mencionabas métodos para demostrar que los precios son de mercado. ¿Cuáles son algunos? Para tener una idea. Pues mira, la ley contempla varias. El más directo, digamos, es el de precio comparable no controlado. Suena lógico. Buscar una operación igualita entre independientes. ¿Sí? Ese sería el ideal. Pero la verdad es que encontrar esa comparación exacta e idéntica suele ser muy complicado en la práctica. Me imagino. Entonces hay otros. Por ejemplo, el de costo adicionado. Partes del costo de producir el bien o servicio y le sumas un margen de ganancia, pues, razonable, como lo harías con un cliente cualquiera. Ajá. También está el de precio de reventa, que se usa mucho en distribución, y otros más, complejos basados en márgenes de utilidad de operación o cómo se reparten las ganancias. Vaya. Entonces elegir el método correcto ya es parte del reto. Totalmente. Y la elección depende mucho del tipo de operación, de la información disponible. Hay que justificar por qué se eligió uno y no otro. Y supongo que no basta con elegirlo y aplicarlo. El artículo 76 de la ley del ISR y otras reglas insisten mucho en la documentación, ¿verdad? Uf, sí. Fundamental. La carga de la prueba, como dicen los abogados, recae en el contribuyente. Tienes que tener un soporte documental súper robusto. ¿Y qué debe incluir esa documentación, más o menos? Pues mira, debe tener un análisis de comparabilidad bien hecho. Describir a detalle qué hace cada empresa, qué activos usa, qué riesgos toma. Y claro, explicar por qué se eligió ese método en particular y cómo se aplicó. Con números, con todo. O sea, no es un trámite nomás. Para nada. Es la evidencia de que hiciste tu tarea. Sin esta documentación, la autoridad te puede rechazar deducciones o ajustarte los ingresos. Y eso significa pagar más impuestos, recargos y multas. Queda claro, la documentación es vital. Ahora, aparte de este principio general y la documentación, las fuentes mencionan reglas más específicas para ciertas operaciones, como que hay focos rojos, ¿no? Sí, exacto. Hay operaciones que la autoridad vigila con más atención. Por ejemplo, leí algo sobre los intereses pagados a partes relacionadas, algo de capitalización delgada. ¿Cómo va eso? Ah, sí, la Thin Cap es una regla antiabuso. Básicamente, la ley limita cuánto puedes deducir de intereses que le pagas a tus partes relacionadas si tu nivel de deuda con ellas es muy alto comparado con tu capital. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica? Pues para evitar que las empresas saquen dinero del país disfrazado de intereses deducibles, en lugar de pagar dividendos, que tienen otro tratamiento fiscal, ¿no? Es para evitar ese tipo de planeación fiscal agresiva. Entendido. Un candado, digamos. ¿Hay otras operaciones así bajo la lupa? Sí, claro. Los pagos al extranjero a partes relacionadas por cosas como regalías o asistencia técnica. También tienen reglas específicas. Se busca asegurar que de verdad se estén prestando esos servicios, que sean necesarios y que el precio sea de mercado, que no sea nada más una forma de mandar utilidades fuera.
Tiene lógica. Y otro tema súper relevante es el de los ingresos que se generan a través de entidades en regímenes fiscales preferentes, los famosos refipres. Paraísos fiscales. Exacto, o jurisdicciones de baja imposición. La ley busca evitar que las utilidades se queden allá estacionadas, sin pagar impuestos en México cuando deberían. Hay reglas para reconocer esos ingresos. Ok, cerrando huecos entonces. Y un último punto que vi destacado. Las reestructuraciones corporativas. Venta de acciones entre empresas del mismo grupo. Correcto. A veces las empresas necesitan reorganizarse, ¿no? Mover acciones de una compañía a otra dentro del grupo. La ley permite, pero bajo condiciones muy estrictas, que esas ventas se hagan a costo fiscal, o sea, sin generar una ganancia que pague impuestos en ese momento. Para facilitar la reorganización. Sí, para facilitar reorganizaciones que tengan una razón de negocios real, legítima. Pero ojo, no es automático. Se requiere autorización previa del SAT. Tienes que demostrar la razón de negocios que no es solo para eludir impuestos y cumplir con varios requisitos formales. Un dictamen de contador público, presentar avisos. La autoridad lo revisa con mucho cuidado. Buscan la sustancia económica. Bien, creo que tenemos un buen panorama. Recapitulando rápido. Operaciones intercompañía vigiladas por el SAT. Hay que pactarlas a precios de mercado, como si fueran terceros. Documentar todo exhaustivamente es clave. Exacto. Y poner atención especial a reglas para intereses, pagos al extranjero, operaciones con refipres y reestructuraciones. Sí. Yo diría que la palabra clave es transparencia y cumplimiento basado en la realidad económica, en la sustancia. No se trata de prohibir estas operaciones. Son necesarias en un mundo globalizado. Pero deben hacerse bien, reflejando dónde se crea valor y no buscando solo la ventaja fiscal. Clarísimo. Y como reflexión final, ¿qué nos dejan estas fuentes? ¿Qué podríamos dejarle a nuestra audiencia? Pues más allá del checklist de cumplir con la ley y tener los papeles en orden, que es indispensable, la pregunta más profunda para las empresas sería, ¿cómo pueden asegurarse de que sus políticas de precios de transferencia no solo pasen una auditoría, sino que de verdad reflejen cómo y dónde se genera valor dentro de su grupo? Pensar en eso proactivamente, creo, podría no solo minimizar pleitos con la autoridad, sino también alinear mejor la estrategia fiscal con la operativa del negocio. Es algo para reflexionar, ¿no?